Hola a todos, vamos a dar inicio al tema 3 que nos corresponde esta semana, que refiere a la centralidad teórica de las investigaciones sociales. Hoy vamos a trabajar precisamente el lugar de la teoría como núcleo de coherencia entre todas y cada una de las fases que componen a las investigaciones sociales. Antes quiero hablarle de algunas cuestiones referidas a la participación en los foros anteriores. No he terminado de verlos todos porque han ido subiendo algunos en esta semana, precisamente porque el foro cierra mañana, pero sí vi unos 10 o 12 y de ellos podemos ir hablando algunas conclusiones, ¿sí? Eh, Sabemos que es el primer foro de la materia, por tanto es una especie de familiarización con la materia. Algunos no tienen trayectorias investigativas, otros sí, pero igualmente son textos en algún punto novedosos, con sistemas categoriales y conceptuales novedosos, ¿sí? Que además en algunos casos puede implicar un nivel de, de profundidad un poco compleja, ¿sí? En ese sentido lo tenemos muy en cuenta, por tanto vamos a tomar la medida de que esta primera participación en los foros no va a tener una devolución cuantitativa, es decir, las participaciones en este primer foro no van a tener nota cuantitativa. A partir de mañana, como cierra el foro, yo les voy a enviar a todos las devoluciones de su participación en el primer foro, pero son devoluciones cualitativas, ¿sí? Son aspectos relevantes y a mejorar o lo que fuere, pero de forma cualitativa. No va a sumar como nota, precisamente por entender de que, bueno, es un primer acercamiento a la materia, a los conceptos, a la idea de la materia, y porque además este primer encuentro siempre es una especie de diagnóstico. Es para saber en el punto en el que estamos y cómo ir continuar entonces a partir de ahí por el punto de llegada a la materia. O sea, independientemente de eso, sí quiero hacer algunas observaciones para tener muy en cuenta aprovechando el video de la conferencia. Primero que en el 100% de los textos, de las participaciones que ya leí, se trabaja mucho el enunciamiento. Es decir, ustedes dicen, por ejemplo, la vigilancia epistemológica es muy importante para separarnos del sentido común. Eso es un enunciamiento y está bien. Lo que yo les sugiero en todos los trabajos es que tenemos que ir transitando ahora a la instancia de análisis e interpretación. Cuando usted dice, bueno, la vigilancia epistemológica es muy buena, es muy importante para separarnos del sentido común. Bueno, ¿qué es la vigilancia epistemológica? ¿Qué es el sentido común? ¿Qué significa separarnos del sentido común y por qué es necesario separarnos del sentido común? ¿Qué significa eso? Es decir, las ideas que vamos exponiendo, desglosarlas, desmembrarlas, digamos, en su interpretación. ¿Qué significa? ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Sí? En todos los casos que leí, la redacción fueron hechas en esta idea de enunciamiento. Se fueron enunciando ideas que trabajan los textos, algunas otras se enunciaron ideas propias de ustedes, pero no se explican, no se desarrollan. Entonces, si yo fuera un lector que no sé nada, cuando leo eso me quedo sin saber nada, porque estamos enunciando conceptos, pero tenemos que pasar a las fases de interpretación de eso que estamos diciendo. ¿Sí? Esto es un ejercicio de construcción, es colectivo, solamente observarlo para tenerlo en cuenta, no quiere decir nada negativo en ese sentido, sino que para las próximas participaciones tener en cuenta que a la hora de redactar tratemos de interpretar lo que estamos poniendo, ¿sí? La lectura de los textos y desarrollo de las habilidades de las consignas. En el 100% de las participaciones que ya leí, no se desarrollaron las habilidades de las consignas. Fíjense que las consignas tienen una habilidad al inicio con un infinitivo. Argumentar, valorar, explicar, analizar, ¿sí? Entonces, cuando se piden habilidades como esa, precisamente lo que se está pidiendo es un análisis o una interpretación, no únicamente mencionar o listar, sino desarrollar lo que está diciendo. Por eso se pide esa habilidad como consigna. Y después, el trabajo con las ideas de los textos. En algunos, no muchos, perdón, en algunos de las participaciones de ustedes, evidentemente hubo mucha enunciamiento de ideas que yo transmito con la videoconferencia, con la conferencia, lo cual no está mal, digamos, pero no podemos repetirlo, porque esta es una clase, esto es una videoconferencia, nosotros tenemos que ir a los textos, ver las ideas que transmiten los textos, enunciar esas ideas como se hicieron y desarrollarlas, pero no reproducir en la participación lo que yo estoy diciendo en la videoconferencia, ¿sí? Y lo último es que de la lectura de los foros que vi se puede intuir de que no hubo un acercamiento exitoso a los textos. En algunos casos se puede directamente intuir de que no se leyó ningún texto, sino que sencillamente se explicaron las consignas con lo que se vio de la videoconferencia
y en otros se puede intuir de que se leyó algún texto de la bibliografía obligatoria, ¿sí? En ese sentido, yo los exhorto a involucrarnos con la bibliografía obligatoria. Sabemos que esto es una modalidad y un desafío importante, lo hemos hablado desde el principio. Vamos a tener toda la paciencia del mundo, vamos a trabajar de forma colectiva, pero eso también implica responsabilidad con lo que tenemos que hacer. Tenemos que leer los textos, ¿sí? Aunque no comprendamos, hay una de ustedes, que no recuerdo ahora quién específicamente fue, que en un punto de una consigna me dijo, pero me quedaron muchas dudas, no terminé de entender esto. Bueno, prefiero eso porque eso me dice a mí que a dónde hay que volver, a que me reproduzcan por poner una consigna, me reproduzcan lo que uno dice en la videoconferencia. Vamos a acercarnos un poco a los textos, además porque esta primera unidad es la unidad epistemológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el resto de las cosas que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, en el año que viene, devienen de lo que acá estamos viendo y analizando. Todo el resto de lo que vamos a ver se explica a partir de lo que ahora estamos viendo, sobre todo la conferencia de hoy, que es la centralidad teórica. Del hecho de poder comprender este primer cuatrimestre deviene luego de que el resto de las cosas sepamos de dónde vienen, ¿sí? Porque es el lugar epistemológico de la investigación. Por eso es tan importante además que nos acerquemos a los textos. Está bien que no lo podamos leer todos, pero que leamos por lo menos dos textos, porque quedarnos con uno es quedarnos con una única impresión de las cosas, por eso hay más de una bibliografía obligatoria, ¿sí? Bueno, dicho esto, pasamos entonces a la clase de hoy. Como decíamos, vamos a trabajar la centralidad teórica en las investigaciones sociales, ¿sí? Ahí tienen el texto de Ruth Sauto, todo es teoría, precisamente, es el texto donde se trabaja esta idea. Y Ruth Sauto nos dice, toda investigación es una construcción teórica que no se reduce a lo que se denomina teoría o marco teórico, sino que toda la argamasa que sostiene la investigación es teórica. ¿Qué nos quiere decir Ruth Sauto con esto? Que muchas veces que decimos, bueno, la parte teórica de la investigación, bueno, el capítulo teórico, el capítulo uno. No, error. Así como, bueno, una investigación, introducción, capítulo teórico, capítulo metodológico, resultados y conclusiones. Como estructuras separadas. Si bien son estructuras que componen a la investigación, son todas fases que están nucleadas por un mismo proceso que es el teórico, ¿sí? No están, ninguna de esas fases de la investigación son independientes en sí mismas, sino que todas están coherentemente relacionadas por el lugar de la teoría. A partir del posicionamiento teórico que se tiene como investigador, ¿sí? Se establece la coherencia entre todas y cada una de las fases de la investigación. Por eso es un error llamarle como teórico únicamente al capítulo teórico o separarlo como estructuras que son independientes. No, son fases que están interrelacionadas y el núcleo que las mantiene coherentemente relacionadas es la teoría. Eso vamos a explicar ahora detenidamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo la centralidad teórica mantiene conectada a todas las fases de la investigación? ¿De qué forma se interconectan? ¿De qué forma un posicionamiento teórico termina determinando toda la coherencia entre todas las fases de la investigación? ¿Sí? Bueno, los llamados paradigmas teóricos. En la bibliografía van a encontrar muchas conceptualizaciones sobre lo que son los paradigmas teóricos, ¿sí? Yo les traigo un concepto propio a partir de todas esas. ¿Qué son los paradigmas teóricos? Son el sistema de creencias y prácticas de búsqueda del conocimiento relativos a la naturaleza, explicación y desarrollo del mundo y la realidad social. Los paradigmas teóricos no son otra cosa que los supuestos, ¿sí? La construcción del conocimiento en relación a qué es la realidad y cómo se explica la realidad. Esos son los paradigmas teóricos que también según la bibliografía van a encontrar muchas definiciones. Acá los englobamos en 5 grandes paradigmas que contienen a las corrientes y son el paradigma positivista, el comprensitivismo o paradigma interpretativismo, el sociocrítico, el emergente de la complejidad y el paradigma feminista. Esos son los 5 grandes paradigmas con los que vamos a trabajar, que en la clase que viene vamos a trabajarlo uno por uno a ellos, ¿sí? ¿Y qué contienen precisamente? El cómo se construye el conocimiento para construir y explicar la realidad. Eso es lo que nos dicen los paradigmas teóricos. ¿Cuál es la dualidad que yace en el interior de la definición de un paradigma? La relación entre conocimiento y realidad, ¿sí? Si con la búsqueda del conocimiento estamos explicando la realidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿La realidad existe objetivamente o es parte de una forma en la que yo entiendo el conocimiento? Bueno, esta es la gran paradoja en la que se mueven todas las construcciones paradigmáticas, ¿sí? Si lo que entendemos como realidad, la sociedad que está fuera de nosotros, se explica exactamente por lo que estamos diciendo que se explica, o esa es una construcción del conocimiento que tiene que ver con nuestra creencia de cómo se construye el conocimiento. Esto es
bien génesis epistemológica del conocimiento, pero para que entiendan que por eso existen varios paradigmas y no existe un solo paradigma para entender la realidad, porque hay una divergencia, hay diferencias en cómo se estudia la realidad, ¿sí? Y cómo efectivamente ese conocimiento es real, ese conocimiento es fidedigno de la realidad, ¿sí? Entonces, como hay todo un debate en relación a eso, es que existen varios paradigmas. Entonces, estos paradigmas teóricos, que no son otra cosa de cómo vemos el mundo, es lo que nuclea, ¿sí?, a toda la fase de la investigación. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Mediante qué formas los paradigmas, la teoría nuclea a toda la fase de investigación? Precisamente mediante sus anclajes. Todos los paradigmas de teoría social tienen cuatro anclajes principales. El anclaje ontológico, el anclaje epistemológico, el anclaje metodológico y el anclaje axiológico. Cuatro tienen todos los paradigmas. Ahora vamos a verlos uno por uno. Y esos anclajes que radican al interior de cada paradigma teórico, ¿sí?, es lo que interconecta y mantiene la coherencia entre cada una de las fases de la investigación social, ¿sí? En el momento de la selección de un tema, en el momento en que nosotros decidimos qué tema estudiar y por tanto qué bibliografía vamos a acercarnos para entender lo que vamos a estudiar, en ese mismo momento ya hay un posicionamiento ontológico que tiene que ver con nuestra forma particular de ver el mundo. Por tanto, nuestra forma particular de ver el mundo nos lleva a identificar una temática y a buscar una bibliografía determinada para acercarnos a esa temática y no otra, ¿sí? Ese es el anclaje ontológico, que ahora vamos a entrar en detenimiento en lo que significa en el segundo video.